Es el tiempo para recibir del Señor consejo de su palabra. Es la oportunidad que tenemos para poder decirle a Dios gracias por la palabra que va a ser ministrada a nuestros corazones. ¿Le parece? Si oramos y le decimos al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hable, Señor, en esta hora preciosa de la tarde. Abro mi corazón, dígale al Señor en este día. Y vengo para poder decirte que necesito que seas tú llenando mi corazón con tu gloria, con tu poder y con tu presencia. Porque en los caminos de la vida he andado, dígale al Señor. Y es necesario que tu fuerza, es necesario que el poder, es necesario que la unción del cielo, es necesario que la gloria de Dios esté conmigo para poder salir adelante. Cada día necesito tu presencia, cada momento necesito la dirección del Señor en mi corazón. Y vengo a decirte que esta tarde, Padre, gracias en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomamos la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 33. Libro de Éxodo, capítulo 33. Corra conmigo a la palabra del Señor. En el verso 8 vamos a estar leyendo hasta el 15. Dice la palabra: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de la tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba, ¿a dónde dice la Biblia? En el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y cuando hablaba, y Jehová hablaba con Moisés. Diga conmigo, y Jehová hablaba, ¿con quién? Con Moisés. Verso 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y se arrodillaba para adorar al Señor por lo que Dios estaba haciendo al pueblo de Israel por medio de Moisés. Vamos con la lectura. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Diga conmigo, tu camino. Amén. Los caminos de la vida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero Moisés le está diciendo al Señor: muéstrame tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mire que esta gente, es pueblo tuyo, no es mío, no es mío, es del Señor esta iglesia. Amén. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué le dijo? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gloria a Dios. Estos días estaba por las horas de la madrugada buscando el rostro del Señor y su Espíritu Santo, y que estaba en mi corazón a hacer mis escritos, y que tengo la costumbre de hacerlo socializar a través de las redes sociales. Y por ahí estaba manifestándole lo que Dios me dio. Y me decía los caminos de la vida. Y escribía. ¿Cuántos lo leyeron? A ver, levanten la mano los que lo pudieron leer estos días atrás. Los años te abonan experiencia. Yo lo escribí. Pero no es la experiencia
la que te sostiene y la que te levanta. Motivado en las palabras de alguien que por ahí me dijo, no me siento tan animado. Y le dije, necesitas mucho Espíritu Santo. Aleluya. Es la unción misma del Espíritu Santo que te da paz y que alinea tus pensamientos. Gloria a Dios por esto. Jesús, antes que activismo, pide relación íntima. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Yo no puedo negar, escuche bien esto, que después de 5 décadas, a mi familia casi no les gusta escuchar cuando yo digo 5 décadas porque dicen todavía no los tiene, pero cuando ya estás en los 49 ya estás en la década 5, a un paso de poder hacerlo. La vida, amados hermanos, me ha dejado grande aprendizaje y no puedo dudarlo, no puedo negarlo. Por ejemplo, en los inicios de mi vida familiar con mi matrimonio, mis amados, nació mi hija Victoria. Una hija que fue planificada y gracias al Señor fue concebida en el tiempo en la que oramos a Dios para que naciese mi hija. Una hija que fue soñada de la familia, muy amada por sus padres, por mis hermanos, por sus parientes, tíos, primos, por la comunidad, mucha gente preciosa que me demostró y estaba ahí con nosotros. Cuando nace mi hija, mis amados, era un mar de nervios para nosotros con mi esposa Rosana. Y quiero decirle que por toda cosita que al interior de mi casa pasaba con Victoria, nosotros que estábamos corriendo y nos encontrábamos inexpertos, no sabíamos cómo afrontar las situaciones que quizás no eran tan delicadas, pero nosotros las mirábamos tan delicadas que eso nos hacía en primera instancia corriendo al médico. Y eso pasó una y otra y otra y otra vez en nuestra familia. Por toda cosita estábamos corriendo hacia el médico. Porque con tu primer hijo no tienes experiencia. Dicen amén. Y cualquier cosa que pueda pasar al interior de tu casa, de tu hijo, te vuelves loco. No hayas que hacer. Pues es tu primer hijo. No has tratado con otro hijo anterior. A tal grado llegamos nosotros que cuando Victoria crecía, teníamos prohibido y era casi imposible que tocara el piso. Mira, hermano, ¿a cuánto les pasó acá de los papás? Y era una sobreprotección que estaba ahí a favor de esta niña de parte de nosotros, mis amados hermanos. No queríamos, y es un proceso tan natural que el niño tiene que tocar piso. Tiene que gatear para que pueda caminar y luego salir corriendo. Nadie nace corriendo, ¿estamos de acuerdo? Necesitamos los procesos de la vida y la experiencia de alguna manera para poder alcanzar lo que Dios ha diseñado en nuestras vidas y que de manera perfecta lo hizo a favor del ser humano. Pero en nuestra experiencia, en nuestra inexperiencia, nosotros estábamos prácticamente obstaculizando un proceso tan natural que debería de estar en nuestra hija. No así con Jairo, hermano. Como dicen algunos, pagó los patos. No así con Jairo. Todas las cosas comenzaron a ser diferentes, mis amados. La llegada a casa de Jairo significó un gran privilegio para nuestra familia. Un hijo amado, deseado, buscado y encontrado en el momento que creímos al Señor, y así se concebió. Tan rápido la respuesta de Dios a nuestra vida
Y que recuerdo que desde antes de tener nuestros hijos los planificábamos y decíamos queremos una hija, un hijo y mi esposa y planificando, y así se dio. Un hijo muy amado de mi casa, de mi familia. El varón que soñábamos que llegara y que ha traído a nuestra casa alegría y que ha traído también algunas veces enojo, porque a veces hay guerra, hermano. En la casa de ustedes no pasa eso. Oh, hello. Pero todas estas cosas han venido a traer enseñanza a nuestras vidas. Ese niño que fue anhelado y deseado, planificado, y pues ya la madre y el padre amado, como ya había pasado la prueba prácticamente para nosotros, el cuidado para Cairo fue diferente. Victoria, hermano, de brazo en brazo. Jairo decía a la mamá, no me lo toquen esa criatura, que duerma. Victoria no sacaba gritos y la mamá se desvelaba y pasaba una noche y otra noche, a veces ni podía dormir, llegaba a la casa llorando, es que esta niña no me deja. Jairo decía a la mamá que duerma. Viene visita, sí, por favor, déjemelo estar tranquilo, no lo levante. Y la Victoria se hizo tan, ¿cómo se dice? Mañosa a los brazos. Y ahí dormía plácidamente. Con Jairo fue diferente la situación de nuestra vida. Y así fuimos tomando experiencia. Ya no corríamos por cualquier cosa al médico. Comenzamos a entender que hay cosas, amados, que desde casa pueden ser tratables, con una simple llamada a alguien del conocimiento de la ciencia que nos pueden orientar y dirigir. Obviamente orando al Señor, porque Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Y fuimos creciendo y fuimos desarrollando, y la vida se ha ido dando de tal manera. Hoy por hoy tenemos la bendita bendición del Señor, que mis hijos han crecido. Toda una señorita, Cairo ya un adolescente. Y la vida ha ido dando su curso porque así la planificó Dios para nosotros. Pero si hay algo poderoso que quiero compartirle a usted en este tiempo, es que aún cuando en medio de aquellas inexperiencias que nos llevaban muchas veces, yo recuerdo en una ocasión me dijeron, Jairo, tu hijo no podrá desarrollar una vida normal y natural como los otros niños. Este no va a correr, no va a caminar. El tremendo Cairo que le gusta el fútbol, que juega, que anda con el balón en el pie. Ahora que usted lo mira, un día el médico me dijo, tienes que hacerle una prótesis en medio de las piernas y este niño lo vas a tener imposibilitado por un tiempo. Pero en medio de todas esas cosas, lo que he venido a decirle a usted es que la presencia de Dios ha estado con nosotros, aún en nuestras inexperiencias. Y recuerdo que en ese tiempo, una poderosa noche de vigilia, establecí en un hotel donde nos quedamos en La Ceiba. Y le dije a mi esposa, de aquí no me levanto porque voy a ver la gloria de Dios conmigo. Toda la larga noche estuve ahí de rodillas clamando al Señor por mi hijo. Porque esa fue la noticia inicial que el médico nos había dado. Y me estuve ahí postrado, clamando, buscando, diciéndole al Señor hasta que amaneció. Nos trasladamos a casa, hermanos, con un corazón triste, pensando en aquellas palabras que habían sido sueltas para mi hijo. Llegamos, 1, 2, primer día, el niño con aquel cuidado a nosotros, que nadie puede detener a un campeón. Aleluya. Nadie puede detener algo que el Señor creó y estableció bajo propósito en nuestra familia, que había que correr, pero antes gatear y caminar, pero tiene que volar, tiene que traer una vida desarrollada en el Señor, amado. Rápidamente comencé a darme cuenta
que lo que había dicho el médico quizás lo dijo, aleluya, quizás estaba ahí el diagnóstico, pero la respuesta inmediata del Señor estuvo en casa, porque luego Jairo, después de 1 o 2 días, comenzamos a verlo caminar normal, a correr normal, y ustedes ven mi hijo cómo corre, se desarrolla y hace cuanta cosa por la gracia, la bendición del Señor. Digo que la vida te abona experiencia, pero la experiencia tiene que estar agregada a la experiencia de la intimidad que necesitamos con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que seamos guiados, pero sobre todas las cosas, digo en esta tarde, para que la abundancia de la paz que necesitamos pueda estar en nosotros. Paz que tanto hace falta a la generación de los nuestros. Corazones agobiados, alborotados, entristecidos. Cada día hemos visto a Dios obrando en su misericordia en la plataforma magisterial. Cuando yo comencé a mis labores educativas, año 1996, estaba en una comunidad donde prácticamente me tocó llegar y no había nada. No había edificios, no habían maestros. Lo que sí tenía era alumnos y un corazón de un maestro que decía: nada hay imposible para Dios. Me ubicaron y llegué y comencé a trabajar debajo de los árboles. A los inicios no había un mobiliario para atender los niños, un pizarrón. El único lugar donde yo podía estar, pero a causa del calor tenía que salirme con los niños, era como un lugar usado como bodega en la comunidad. Y ahí veía yo a aquellos angelitos crecer y desarrollarse. Recuerdo que la asignación inicial que me dieron fueron 68 niños a mi cargo. 8, hermano. Hoy en día las hermanas con las clases virtuales con uno. Yo te estoy escuchando, hermana, no lo regañe. Con uno, hermano. Y pues a mí me entregaron 68 niños. Y gloria al nombre del Señor, porque siempre Dios ha estado en medio de las circunstancias y de las situaciones de mi vida. Cada día podía ver la gloria de Dios que estaba conmigo. Me tocó ver el desarrollo educativo de aquella comunidad humilde, pobre, donde no había nada prácticamente. Familia con hambre, con deseo de ser educados y con anhelos de que alguien llegara apasionado, que alguien llegara con visión, que pusiera en el corazón de ellos que el entender que aunque en ese primer estado las cosas estaban así, el futuro que venía sería glorioso de la mano de Dios en sus corazones. Pues Dios me llevó ahí y todos los días inyectaba ese ánimo a aquellas criaturas, que crecieran y que entendieran que cuando estamos caminando de la mano del Señor, la vida nos cambia. Diga, nos cambia. A los 2 años comencé a darme cuenta del poder de Dios manifestándose una y otra vez más. Ahora aquella casa que era pequeña, donde me encontraba prácticamente en aquella bodega, había sido abandonada porque ya tenía un módulo de 3 aulas hermosas. Y luego comencé a recibir en mi inexperiencia, en el primer cargo de la administración de aquella institución educativa, 10 maestros que venían conmigo, expertos. De la nada, hermano, de uno, ya habíamos 12. Y se desarrolló aquella comunidad educativa de tal manera que había ya pasado de una escuela primaria para constituirse en una escuela ya no de 6 grados, sino que ahora de 9. Mire qué bueno es el Señor. En todo momento encontré una enseñanza gloriosa por lo que hacía. Pero mi corazón nunca se desligó del servicio. Nunca puse por excusas que vengo cansado. Llegaba a las 6 de la tarde a casa. 6 de la mañana, 6 de la tarde. No había compromiso, tenía libertad en todo.
hermano Ponce, me daba la facilidad de irme al trabajo y regresar con aquella energía y aquella fuerza para estar en casa. Con todo y ello, mi devoción estaba presente, mi servicio al Padre, porque es el Padre el que me dio la vida. Cuando entiende que tu devoción es innegociable, cuando usted entiende que su servicio es innegociable, todo lo que hagas en el camino de la vida te saldrá bien. Vamos, dele palma al Dios del cielo y dígale: gracias, Señor. Yo siempre miré la mano poderosa de Dios conmigo. Parece que a la 25 de abril para mí significa muchísimo, aleluya, en mi vida magisterial. Ahí me tocó ver crecer a la niñez inocente, mis amados. Ahí me tocó, ahí me dio la oportunidad del Señor de llegar e inyectar sueños. Ahí me tocó la oportunidad de llegar a una comunidad y poder llevar al corazón de aquella juventud visión, anhelo de cosas buenas que solo Dios puede dar. Por eso es que no pasaron tantos años. Y una de mis vacaciones familiares, oiga este poderoso testimonio. ¿A quién no le gusta ir a Roatán, una de las islas más preciosas que tenemos en Honduras? Amado, y una de mis primeras vacaciones familiares que yo tuve, con todos los gastos pagados de hotel y de bendición ahí para poder aislarme con mis hijos en un tiempo poderoso. Uno de los muchachos que creció y que había recibido aquel impacto de visión, de proyecto de vida, tomado de la mano del Señor. Un día me dijo: profesor, véngase porque lo quiero bendecir con su familia. No se preocupe por nada. Aquí tendrá todo lo que usted necesita. Aleluya. Había tomado visión. Se le había sido inyectado a su corazón. Y me decía: ¿cómo usted podía creer en nosotros que seríamos transformados, que tendríamos anhelos, que podríamos ser administradores? Aleluya. Que podíamos salir del pueblo para ir a la ciudad y trabajar y educarnos e ir a la universidad. Y yo le dije: ¿sabes por qué te lo dije? Porque de igual manera vengo de los caminos de la vida donde no había nada, pero lo he tenido todo gracias a la gran bondad, la misericordia y al proyecto de vida que diseñó mi madre para que yo pudiese tenerlo. Si fue funcional conmigo en este camino de la vida, también tiene que ser contigo. Y te lo digo a ti también, iglesia, en esta hora también puede funcionar contigo. Hemos sido tan bendecidos en el Señor en su gran bondad y su misericordia. Ahí comenzamos a inyectar esa fuerza y hemos podido cosechar de esa gloria poderosa de Dios con nosotros. En una de las visitas que hicimos a las amistades, recuerdo, desde un estado hacia otro en Norteamérica, nos vino a visitar uno de los jóvenes que tristemente hoy ya falleció y no está con nosotros. Y se desplazó y me decía: mi querido maestro, ¿cómo no voy a estar donde usted está? Yo voy a ir a buscarlo. Y se vino a buscarnos, hermano. No falta que siempre aparece uno por ahí en las redes sociales o en el camino, en la ciudad donde vamos. Están diciendo: gloria a Dios por la bendición que nos dio de tenernos en los primeros años de nuestra vida. Qué hermoso es poder saber que en tus caminos son perfeccionados cuando Dios camina de tu lado. Que tus caminos son bendecidos cuando el Señor está contigo. Pero yo me gozo de las miles cantidades de promesas que Dios nos da a través de la palabra a sus hijos. Y me llama poderosamente cuando Dios prometió su presencia. Diga conmigo: presencia. Cuando se la prometió a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Josué y a todo cuanto cree y viva para la gloria de su nombre. Porque solamente, digo, la presencia es lo que te sostiene. Solamente la presencia de Dios es lo que te levanta. Aleluya. Pocos dicen amén.
Solamente la presencia de Dios te sostiene. Solamente la presencia del Señor es que te levanta cada día. No puedes pretender creer que tendrás paz si no hay presencia de Dios contigo. No puede usted pretender creer que tendrás alineado tus pensamientos sin su presencia. Por eso, iglesia amada, venimos y vivimos nosotros y todos los días miramos una sociedad llena de tanto temeroso. Porque hace falta paz. La paz que solo da la presencia del Señor en sus corazones. Por eso es que vemos en nuestra sociedad tantos corazones afligidos, estresados, desanimados. Porque hace falta presencia de Dios en sus corazones. Por eso es que es importante y es urgente que como hijos de Dios podamos de manera frecuente, iglesia, hacernos una introspección a nuestras vidas. Digo que es necesario, escuche esto, que podamos de manera frecuente hacer la introspección hacia nosotros. Es difícil que el tanto activismo te dé la oportunidad de pararte para que puedas analizarte y verte a ti mismo. Una vida llena de tanta actividad en la que muchas veces nosotros escogemos y que Dios mismo en palabras sabias le dijo a Marta, María escogió la mejor parte. Y le dijo porque María se sentó para poder escuchar el consejo del Señor. Y a veces por eso no podemos nosotros vernos hacia nosotros mismos. Necesitamos urgentemente y con mucha frecuencia la introspección. Es necesario que observes tu propia conciencia. Es necesario que observes tu propia espiritualidad. Es necesario que observes tu propio estado de ánimo. Es necesario que observes tu caminar de tu alma. Es necesario que continuamente estés viéndose hacia adentro. ¿Cómo te encuentras delante de la presencia del Señor? Siempre. Porque cuando lo hagas, entonces podremos reflexionar en ello. Aleluya. Este Moisés de quien yo le hablaba al principio de la palabra es un hombre experimentado, privilegiado. Sus primeros años de vida lo hizo en la casa del faraón, viviendo en el palacio real, sin escasez alguna de las cosas que son de necesidad vital a la vida del ser humano. Lo tenía todo. Había experimentado de la vida desde ese punto poderoso. Pero este Moisés llegó un tiempo en el que caminando por el desierto tuvo que encontrarse sinceramente con el Dios de los cielos para poder entender el proyecto de su vida que Dios había establecido desde que fue, aleluya, puesto en aquel río, dice la palabra, y que fue recogido por la hija del faraón. Desde antes de ser concebido, porque Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Este Moisés, amado, viviendo ahí con el faraón, tomó mucha experiencia. Esa experiencia no le garantizaba el poder enfrentarse al faraón mismo cuando tuvo que retornar en el llamado del Señor. Él necesitaba la experiencia, la convivencia, la comunión, la relación con el Padre, aquella que dice la Escritura y que pude leer en Éxodo 33, que dice que cuando Moisés llegaba al tabernáculo, dice la palabra que como con amigo hablaba con Dios. Él necesitaba esa comunión íntima para poder desarrollarse y poder hacerle frente a la vida y poder conducir al pueblo hacia donde Dios los estaba conduciendo. Este Moisés era un hombre manso, era un hombre consagrado al Señor, direccionado estrictamente por la voz del Espíritu de Dios para su vida. ¿A dónde están los que quieren ser direccionados por la voz del Espíritu Santo aquí? Vamos, levante su mano y dígale gracias, Señor. Pero
había llegado el momento en el que Jehová Dios le había dado una orden a Moisés. Y le había dicho a Moisés que era necesario subir a la tierra que fluye leche y miel con aquel pueblo a que él le había asignado. ¿Se imagina usted cómo se sintió Moisés cuando Dios le dice que será el ángel que iría con él? ¿Se imagina cómo se sintió Moisés porque Jehová le había dicho que él no iría porque su gente era dura de cerviz? ¿Se imagina? Yo quiero que usted se pueda meter en el camino de la vida de Moisés. ¿Se imagina por qué ahora entonces nos damos cuenta de tanta gente violenta? ¿Se da cuenta por qué? Porque en los caminos que están caminando no existe, aleluya, el poder y la presencia de Dios con ellos. ¿Se imagina cómo se sentía este varón cuando Dios le dice? Dios le dijo a Moisés, dile a Israel, yo no iré con ellos. Son tan tercos que si vuelven a pecar hasta podría destruirlos en el camino. El portador de las buenas mensajes, el hombre de Dios que estaba conduciendo a un pueblo que le había dicho que el mismo Dios decía que los conduciría hasta la tierra prometida. Llegó el momento que el Señor le dice es capaz de que los mate en medio del camino por la actitud que están tomando. Mire qué difícil. Por lo tanto y por lo pronto que se quiten, le dijo el Señor, las joyas, el atavío. Y ellos, dice la palabra, comenzaron a hacerlo. Una de las pocas oportunidades, me imagino que desde las orejas, la nariz, de todos lados, porque tenían la costumbre de usar ellos sus atavíos. Comenzaron a sacarlo y a quitarlo. Pero los israelitas estuvieron tristes, iglesia, porque Dios le había traído una reprensión tremenda por su dureza. La reprensión que estaban recibiendo en aquel momento era dura. Y es ahí cuando Moisés levanta entonces que el tabernáculo de reunión fuera del campamento. Es ahí cuando el Señor direcciona por el Espíritu Santo a Moisés y levanta el tabernáculo de reunión y lo pone fuera del campamento. Y mire qué interesante enseña la palabra del Señor esto. Que entonces, si alguno de los israelitas querían hablar con Dios, salía del campamento, hermano, y entraba al tabernáculo de reunión que había preparado Moisés. Si alguno quería tener una plática, un diálogo, una comunión con Dios, había que hacerlo. Y se salía, dice la escritura, de aquel lugar. Pero cuando Moisés entraba al tabernáculo, todo cambiaba. Aleluya, vamos, démosle palmas fuerte al Señor en esta hora y dígale gracias por tu infinita misericordia. Suénese al cielo, dígale gracias, Señor. Tan pronto como el siervo entraba al tabernáculo de reunión, la Biblia dice que la columna de nube bajaba y se colocaba a la entrada. Tan pronto Moisés determinaba ir, porque en sus caminos había determinado hacerlo de la mano del Señor. Cuando te determinas a caminar de la mano del Señor, la victoria tuya está garantizada. Digo, cuando te atreves a caminar en amistad con el Señor, aleluya, tu victoria está garantizada. Era lo que tenía Moisés. Moisés entraba al tabernáculo de reunión y la columna de nube, dice la palabra, descendía hacia aquel lugar, gloria al nombre de Dios, y se colocaba en la entrada de la puerta. Y en ese mismo instante, ¿sabe qué hacían todos? Dice que no quitaban la mirada de Moisés hasta que Moisés entraba al tabernáculo, mis amados. Y Moisés salía del campamento y todos en su casa de campaña donde ellos vivían, puestos de pie, miraban hasta que Moisés entraba. Y cuando la gloria y la señal de que Dios había estado y estaba en aquel mismo momento, dice la palabra que entonces todos en las tiendas venían y adoraban, se arrodillaban ante la presencia del Señor, porque Dios estaba hablando con Moisés.
La enseñanza poderosa que nos debe de cara a nosotros en estos tiempos. En todos los caminos de nuestra vida no puede hacer nada sin la presencia de Dios con nosotros. Dije que en todos los caminos de nuestra vida no puedes alcanzar nada si la presencia del Señor no está con nosotros. Y si lo alcanzas será media, pero Dios quiere perfeccionar tus caminos. Por eso es que Moisés entraba siempre y llegaba con el Señor. Aleluya. Un hombre que tenía mucha paciencia. En algún momento quizás se le perdió, como dice la palabra. Un hombre con tanta bendición de Dios. Un hombre manso, como dice la palabra, que se constituyó en amigo de Dios, platicaba con él cara a cara, enseña la palabra y siempre sabía que era necesario para que la vida tuviera el éxito y la gloria de su vida, era que Dios caminara de su lado. Aleluya. Y es que en una de sus pláticas con Dios, Moisés le dijo al Señor: no te olvides que este pueblo es tuyo y no mío. En una de sus pláticas, él le dice al Señor: Dios, ten memoria que este pueblo no es mío, es tuyo. Como las que yo tengo todo el tiempo con el Señor, le digo: Padre, no te olvides que ellos son tuyos. Ellos no son míos, ellos son tuyos. ¿Cuántos se gozan porque son del Señor? ¿Cuántos se gozan porque son del Señor? Allá la hermana levantó una mano, allá levantó la otra, el otro levantó la otra. Dije, ¿cuántos se gozan porque son del Señor? Usted no le pertenece a los hombres, usted es de Dios. Y si usted es de Dios, usted es un victorioso. Aleluya, usted le pertenece al reino de los cielos. El Señor fue que lo conquistó para la gloria de su nombre. Él te sedujo, Él te enamoró, como dijo Jeremías. Y de tal manera que aquí estás para adorar el nombre del Señor. No importando las circunstancias de la vida, usted sigue de pie. ¿Cuántos siguen de pie acá todavía? Usted sigue caminando de la mano del Señor, usted sigue esperanzado, usted sabe que lo mejor en Dios siempre está por venir para su vida, y por eso nada te desanima, nada te pare, aunque la gente hable, aunque la gente se levante, aunque tengas tropiezos, aunque veas lo que veas, del tropiezo te levantas y sigues para adelante, sigues para adelante, sigues para adelante. ¿Sabes por qué? Porque entendiste que tu camino es direccionado del Dios de los cielos. Así estaba Moisés, aunque veía muchas veces las dificultades, pero él sabía que el Dios de los cielos caminaría con él. Por eso le dice: si tú no caminas conmigo, no voy para ningún lado. Y ahí, amada iglesia, cuando él le dice: el pueblo es tuyo, Moisés le dijo: me has ordenado guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. Aleluya. Qué lindo es poder entender que sin el Señor no somos nada. Amén. Es cuando Dios entonces le promete: yo mismo voy a acompañarte y te haré tener paz. Yo mismo voy a acompañarte y te daré tranquilidad. Aleluya. Si han habido temporadas de mi vida, le voy a confesar esto, en la que Dios ha cargado tanta paz en mi corazón, es en esta. Y le digo: Señor, las almas son tuyas. El pueblo usted lo compró con su sangre preciosa. Si antes tenía algún margen de error, con una equivocada idea de pensar que esto me pertenecía, le dije: Señor, gracias, porque un tiempo no había nada, se había cerrado todo. ¿Y sabe qué entendía, Señor? Nunca el hombre puede creer que nos pertenece. El pueblo le pertenece al Señor. Y aunque no habían reuniones, y aunque no había aquí nada para poder estar en este lugar, había un pueblo, aleluya, oh gloria a Dios, a quien Dios le vino a hablar aquí. Había un pueblo que amaba, que adoraba, que glorificaba, que oraba, que bendecía al Dios de los cielos desde su casa con su familia. Yo veía las redes sociales de algunas familias juntas, amados, y estaban ahí porque no le pertenecen a hombres, le pertenecen al Dios de los cielos, que comenzó a direccionar y a caminar con ellos. Aleluya, porque cuando estás con Dios, Dios irá de tu lado. Mi alma alaba al Dios de los cielos. ¿Cuántos pueden bendecirlo?
¿Cuántos pueden bendecirle todavía y decirle gracias, Señor? Dios mismo le dijo: yo te haré compañía. Yo iré contigo, varón. Aleluya. ¿Sabe usted qué es andar en los caminos de la vida con el Dios Todopoderoso? Que aunque te salga el oso y te salga el león, usted solo agarre la onda y se mete a la onda, ¿no? De la palabra, de la Biblia, de la oración, de la lectura. Ya no vamos a ir al arroyo a recoger las piedritas del siervo David, pero hoy usted recoge el poder, usted recibe el poder, perdón, usted recibe la unción, recibe la gloria, porque tiene la palabra con su corazón, aleluya. Y aunque venga el oso y venga el león, usted sabe cómo pararse y cómo hacerle frente a la vida, porque tiene a un Dios contigo, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y Él le dijo a Moisés: yo mismo iré contigo y te voy a dar paz a tu corazón, te pondré tranquilidad. La Biblia dice, hermanos, que la tranquilidad reposó en el siervo, en el corazón del hombre de Dios, porque Él le dijo: yo mismo iré contigo. Dios te dice en esta mañana, en esta noche, perdón, que cuando caminas con el Señor, Él te dice: yo estoy contigo. Cuando te decides por Dios, cuando te consagras, cuando tienes un corazón, aleluya, para ser en devocional al Señor, aleluya, y que consagras todo tu ser, Dios irá contigo. Hasta aquí Dios ha estado conmigo. Hasta aquí Dios ha estado contigo. Amén. Qué tormenta. Había paz y armonía en el corazón del siervo. Y por eso es que al final le dice Moisés a Jehová Dios: si no vas a acompañarnos, no me pidas que salgamos de aquí. Aleluya. No te atrevas a caminar sin Dios. Serás hombre muerto. Dios tiene propósito glorioso con nuestra vida, pero camina de la mano del Señor. Póngase de pie, por favor, y dígale al Dios de los cielos: gracias, Señor, por tu palabra. Diga al Señor en esta hora: gracias por tu bondad. Puede levantar su mano y decirle: Señor, gracias. Póngase de pie corriendo, vamos. Quiero concluir con esto. Y que podamos entender, iglesia amada, aquella experiencia en la búsqueda de la presencia del Señor, cuando Dios de manera original comenzó a darme pensamientos y a escribirlos. Porque hasta en eso te vuelve experto el Señor, en tener tus iniciativas, tu creatividad. En la generación y en los tiempos que estamos viviendo, yo me he cansado del copy-paste. Y le he venido inculcando a mis hijos: tenemos que ser originales. Tenemos que tener esencia pura en nosotros. Cada vez más puedo ver a la gente copiando y pegando, copiando y pegando. Digo, hace falta creatividad. Hace falta que tengamos, aleluya, ese poder de Dios en nuestra vida para tener nuestras propias ideas, exponerlos, escribirlos. Potencialmente te irás desarrollando, porque el Dios que camina contigo lo hará en sus vidas. Y mientras oraba y buscaba el rostro y la presencia del Señor por la mañana, entendí que con la vida, por medio de los años y los tiempos, ganamos experiencia. Y de alguna manera nos ayuda. Gloria a Dios, porque esto puede ser bueno para nuestra vida. Escuche esto. Estoy concluyendo lo que Dios me daba. Y quiero trasladarlo a tu corazón. Pero nunca pienses que la experiencia, escúchalo, nunca creas que la experiencia es la que te sostendrá y la que te levantará. Nunca cometas el error de creer que por toda la experiencia que adquiriste en el caminar de la vida,
entonces te levantarás, entonces creerás que te vas a sostener. Por eso es que hay gente que ya no tiene iniciativa. Por eso es que hay gente, amado, con un montón de dificultades en su vida, porque no logramos que entender que aunque hayan cosas que te sirven en la vida y que tu experiencia puede venir, como dije, gloria a Dios, pero esto no te garantiza el que estés de pie. Esto no te garantiza que estés sustentado. ¿Cuánta gente he visto a través de los años con su experiencia, con mucho dinero, hombres de fama en el mundo, con todo y esto, nadie se quitaron la vida, se ahorcaron, buscaron cualquier medio para destruirse? Porque quizás pensaron que con la experiencia, con la vida, con la riqueza, con lo que habían alcanzado era todo. Pero necesitaban esencia misma, necesitaban introspección, necesitaban verse hacia adentro, necesitaban ver que necesitaba su alma, el desarrollo de la espiritualidad. Una iglesia que usa la introspección y que se ve hacia adentro, que se detiene un poco, que para del activismo. Amado hermano, es una iglesia capaz de reflexionar y entender cuántas cosas están haciéndose mal para poder corregirlas. Vive Dios y en su presencia estamos este día glorioso. Dios me mostraba y me enseñaba esta preciosa palabra. ¿Sabe que Moisés gozó de la tranquilidad? Puede levantar su mano y decirle gracias, Señor. Moisés gozó de la tranquilidad, de la paz gloriosa que cualquier ser humano anhela. Pero todo porque le acompañaba el Señor en todo. Necesitamos el acompañamiento de Dios en todo el resto de nuestros días. Yo quiero invitarle a usted a que se observe a ti mismo, que te detengas un poco. Por eso es que Dios le dijo a aquel hombre que antes de que sacáramos la paja que estaba en el ojo del hermano, que tratáramos de sacar la viga. Porque muchas veces nos hace falta poder visualizar hacia nosotros mismos. Porque nos volvemos expertos en ver hacia los demás, pero no a nosotros mismos. Hoy he venido a decirte, iglesia, es necesario que también nos detengamos y que podamos vernos hacia nosotros mismos. Que te observes cómo está tu devoción. Si hace falta fuego, ¿cómo está tu devoción? Puedes levantar tu mano y decirle gracias a Dios. Si hace falta, amado, fuego. Si hace falta pasión por lo que haces para el Señor. Si te hace falta enamoramiento, si te hace falta dirección y conducción para poder estar en su presencia, es el tiempo de poder regresar hasta Él. Es el tiempo para que puedas observar cómo realmente está tu relación con el Espíritu Santo. Mira al siervo Moisés. En todo tiempo llegaba al tabernáculo de reunión y ahí estaba Dios con él. Cara a cara, dice la palabra. Por eso es que Jesús mismo, antes de ver a los hombres que escogió como un discípulo, mis amados, los direccionó y los condujo para que entendieran que Dios los estaba buscando, para que fueran hijos y amigos. Porque es innegociable el poder separarte del Señor. Nada puedes hacer sin la presencia de Dios contigo. Recuérdalo. El Señor te ama en gran manera. Él es el que se sostiene y el que te levanta.
Adore al Señor con la alabanza. Dígale que esta hora, Señor, tan listo, mis hermanos. Agradezco a Dios por Carlos, por Walter, por cada uno de los jóvenes que están con nosotros aquí, diciéndole al Señor y conduciendo nuestra vida para adorarle. Levanta tus manos y dile al Señor. Aviva tu fuego. Levanta tu gloria sobre mi cabeza, Señor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te